Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Lo único que pido esta vez, antes de iniciar mi clase de hoy, es que se cuiden y cuiden a sus familiares también. Bueno, quería iniciar hoy, ¿verdad? La clase, el contenido de hoy le voy a hablar sobre la organización administrativa. Siguiendo con nuestro contenido, viene la organización. Primero fue la planificación administrativa, ahora viene la organización administrativa. La organización administrativa es el conjunto de métodos y procedimientos puestos en práctica para ordenar, controlar y dirigir una empresa a través de sus departamentos, recursos y procesos con el fin de alcanzar sus metas u objetivos trazados de antemano. Toda empresa u organización posee un patrón o un orden propio que guía su proceso productivo. Ahora tenemos cómo vamos nosotros a alcanzar esos objetivos. Primeramente, para nosotros alcanzar esos objetivos, tenemos que tener el tiempo establecido. Segundo, con eficiencia. Tercero, con eficacia. Nosotros tenemos que lograr en toda organización esos tres objetivos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablarle sobre los tipos de organización. En los tipos de organización tenemos la organización lineal, que se trata del modelo jerárquico tradicional, simple y piramidal, que presenta líneas de autoridad única y que la información se transmite de manera unidireccional. Es totalmente centralizada y existe una jerarquía única. La organización funcional es la versión moderna del modelo anterior, que estructura la empresa en base a departamentos. Cada uno es dotado de su jefe y el modelo ideal para dividir el trabajo. Claro, antes era un solo jefe en la organización lineal. Ahora, en la funcional es por departamento. En la organización matricial, esta organización se trabaja en base a proyectos y resultados esperados mediante la constitución de equipos de trabajo multidisciplinario a lo que pertenecen individuos de diversas áreas. La otra organización es organización en comité. Opera en base a comité, o sea, a grupos reducidos a lo que se asigna el estudio de alguna etapa o aspectos específicos del proceso productivo, ya sea de manera formal o informal. Y por último tenemos la organización Trébol. La organización Trébol supone que es la contratación externa con muchas tareas de la empresa, cuyo equipo de trabajo fundamental lo constituye quienes dirigen las labores externas y coordinadas con diversos esfuerzos de la empresa. Le estoy hablando sobre los diferentes tipos de organización administrativa. En cada empresa tiene un tipo de organización. Puede ser lineal, puede ser funcional, puede ser matricial, puede ser por comité y por Trébol. Organización.
Es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una empresa, con el fin propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos en la realización de los fines que la propia empresa persigue. ¿Qué quiero decir esto con esa organización? Bueno, que existe un proceso organizativo. Allí, en ese proceso organizativo, todas aquellas actividades que van a realizar los individuos, las actividades, los materiales que se van a utilizar en la parte de los recursos, tanto humanos como recursos financieros, todas esas actividades van a ser coordinadas. Y este proceso organizativo, tenemos que realizarlo por 4 etapas. Primeramente, ¿qué es un proceso organizativo? El proceso organizativo es la función de organizar. Implica un proceso racional que comprende 4 etapas fundamentales. Primera etapa es identificar y clasificar todas estas actividades requeridas, lo que le dije anteriormente. Luego, agrupamiento de estas actividades de acuerdo con los objetivos que se pretende lograr. Tercero, definición de los niveles organizacionales y las relaciones de las autoridades y responsabilidad. Y cuarto, determinación de los flujos de coordinación horizontal y vertical. Claro, con todo este proceso organizativo, son todas aquellas actividades y que tenemos que coordinarlas. Una vez coordinadas, vamos a ver cuáles son las que vamos a realizar, van a ser las prioridades, las primeras que son prioridades, y luego en ese proceso va determinado como un proceso con eficacia y eficiencia. Por eso que le hablaba que el proceso lleva unos principios administrativos. Porque acuérdense cuando yo le hablaba sobre las 4 funciones del proceso administrativo. Bueno, esas 4 funciones están dentro del proceso y los principios administrativos. Por ejemplo, la primera que yo le hablaba sobre la planificación, allí los principios que abarcan esa planificación es la unidad de mando y la centralización iniciativa. Luego tenemos la organización. En la organización tenemos la división del trabajo, que ahí cuando yo le hablaba que tenía que ser coordinado, porque tenemos que dividir al personal de acuerdo a la función que va a ejercer dentro de la empresa. Tenemos la autoridad, la responsabilidad, unidad de mando, centralización, jerarquía y orden. Luego, en dirección, ¿verdad?, que es la otra función, tenemos la autoridad y responsabilidad, tenemos la disciplina, unidad de mando, subordinación de los intereses, centralización, jerarquía y equidad, iniciativa y unión del personal. Luego, de una vez que nosotros pasemos a control, que control es la última función del proceso administrativo, que allí en control tenemos que, en la división del trabajo, tenemos la unidad de mando, tenemos la remuneración de los trabajadores, el orden y la disciplina. Estos son el proceso, que son las funciones, y tenemos los principios que están dentro de esas funciones. Jóvenes, ahora les voy a hablar sobre la autoridad lineal y estar. Tenemos que existen tipos de autoridad. La autoridad lineal, que es la autoridad que se ejerce en forma directa entre jefe y subordinado. Y tenemos la autoridad estar, que no da órdenes directas, sino sugerencias, y este tipo de autoridad se clasifica en staff de asesoramiento y staff de funcional. En la empresa, siempre en el organigrama, porque también les voy a mandar a investigar lo que es
los organigramas, qué es un organigrama y los tipos de organigrama. Eso va también para este trabajo que le estoy explicando primero todo lo referente a lo que es una organización, su proceso, pero luego el viernes le coloco el trabajo que me van a hacer sobre la organización. Seguimos. Lo que quería también decirle con esta autoridad, que existen tipos de autoridades. Existe la autoridad lineal y la autoridad staff. En el diseño de la organización, tenemos que la autoridad lineal o militar es una autoridad directa. Y también tenemos la autoridad staff, que es el que apoya a la autoridad lineal. Cuando nosotros hablamos de los tipos de organización, ¿se acuerdan que existen varios tipos de organización que lo acabo de hablarles? Allí en esas organizaciones existen líneas staff, que son aquellas autoridades que asesoran a la empresa. No están dentro del organigrama, pero sí lo tienen a un lado a través de varios guiones de separación, porque ellos son los que asesoran la empresa.